Las sombras parecían resistirse al regreso, como si fuerzas invisibles hubieran intentado impedirlo. No fue una simple pausa, sino un paréntesis marcado por lo desconocido. Pero ahora, la oscuridad seguía latente en la memoria, y con ella, más relatos que nunca. Voces atrapadas en antiguas páginas, ecos de sucesos que jamás debieron ocurrir. Entre el polvo de un viejo desván, el libro apareció. Historias ocultas de la mano peluda. Sus páginas amarillentas latían con una extraña energía, como si aguardaran el momento de ser leídas nuevamente. Durante años, había permanecido olvidado en una casa donde alguna vez hubo vida, pero ahora solo quedaban sombras y recuerdos desvanecidos. Al abrirlo, el aire se tornó pesado. Algo despertó. Algo que jamás se había ido del todo. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Javier y su abuela, doña Cecilia, habían vivido en el mismo apartamento durante 17 años. Desde el principio, la casa tenía algo extraño, como si una presencia invisible compartiera el espacio con ellos. Todo comenzó con sombras, figuras oscuras que se deslizaban de una habitación a otra, atravesando paredes sin lógica alguna. Al principio eran fugaces, presencias que se movían en el rabillo del ojo, lo suficiente para inquietarlos, pero no tanto como para alarmarlos. Con el tiempo, la familia aprendió a vivir con ellas, normalizando lo que nunca debió ser normal. Pero todo cambió cuando el destino puso en el camino de doña Cecilia algo que jamás debió llevar a casa. Un muñeco de trapo, abandonado en la calle, con una cara de vinilo que le resultó extrañamente singular. No tenía la apariencia de un juguete común, pero tampoco parecía amenazante. Tal vez por curiosidad, tal vez por instinto maternal, la anciana lo recogió y lo llevó consigo. Esa misma noche, la casa se convirtió en algo completamente distinto. Las luces comenzaron a parpadear sin razón. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Los muebles, que siempre habían permanecido firmes en su lugar, comenzaron a moverse por su cuenta, como si una fuerza invisible los empujara. Pero lo peor, lo más inquietante, era la figura de una mujer vestida de blanco que empezó a aparecer en la ventana de la habitación de doña Cecilia. Aquello no tenía sentido. Vivían en un segundo piso. Cada noche, la situación se volvía más insostenible. Al principio, intentaron ignorarlo, aferrarse a la rutina, pero pronto comprendieron que aquello no era pasajero. En la madrugada, las camas se sacudían violentamente, sacándolos del sueño con sobresaltos. Lo que una vez fueron simples sombras se convirtieron en algo más tangible, más agresivo. Ya no era solo miedo, era desesperación. El ambiente en la casa era asfixiante. La abuela y el nieto comenzaron a pasar más tiempo fuera que dentro. Preferían vagar por las calles antes que enfrentar una noche más en aquel lugar. El cansancio era evidente. Apenas dormían y, cuando lo hacían, el terror se filtraba en sus sueños. La salud de ambos comenzó a deteriorarse. La situación llegó a un punto crítico. Afectada profundamente por el miedo y la angustia, doña Cecilia estuvo a punto de tomar una decisión drástica. Afortunadamente, la rápida intervención de sus seres queridos evitó una tragedia mayor y le brindaron el apoyo que necesitaba. Pero la pesadilla no terminó con ese intento de escape. Aún con vida, aún atrapados en la casa, la angustia siguió creciendo. Sus fuerzas se agotaban, su energía se desvanecía con cada noche de insomnio. La mala suerte también los alcanzó. Javier perdió su trabajo sin razón aparente y por más que buscó, no consiguió otro. La necesidad los golpeó con fuerza y doña Cecilia, una mujer que alguna vez había vivido con dignidad, se vio obligada a vender gelatinas y tamales en la calle para sobrevivir. La noche avanzaba en un inquietante silencio cuando un estruendo sacudió la casa.
Un golpe seco, brutal, que retumbó desde la sala como si algo hubiera caído con violencia. Javier y su abuela despertaron de inmediato, sus corazones acelerados por el miedo. Se levantaron de un salto y corrieron a ver qué había sucedido. El mueble más grande de la sala, aquel que resguardaba infinidad de adornos y recuerdos familiares, yacía en el suelo, destrozado. Fragmentos de cristal, porcelana y madera estaban esparcidos por todas partes. Pero no fue solo la escena del desastre lo que los paralizó. El aire se había vuelto gélido, tan frío que les calaba hasta los huesos. Y entonces, el olor. Un hedor denso y nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo dentro de la casa. Nunca antes había ocurrido algo así. Javier, temblando, se inclinó para recoger algunos de los objetos menos dañados. Y en ese instante, lo vio. El muñeco estaba allí, bajo los restos del mueble, pero no era el mismo. Su rostro de vinilo, antes inexpresivo, había cambiado. Ahora tenía el ceño fruncido, los ojos más abiertos y brillantes, como si estuviera observándolo directamente. Y lo peor, una sonrisa sarcástica se dibujaba en su boca, una mueca burlona, retorcida, como si disfrutara de la escena. Doña Cecilia también lo vio, pero su reacción fue más extrema. Un sonido ahogado escapó de su garganta antes de que su cuerpo se desplomara al suelo. Se había desmayado. El terror y la desesperación se apoderaron de Javier. No tenía ninguna duda. Ese muñeco era el origen de todo. Sin pensarlo dos veces, lo agarró con fuerza y corrió hacia la ventana. Con toda su rabia y miedo acumulado, lo lanzó al vacío. Pero lo que ocurrió después lo dejó petrificado. El muñeco gritó. No fue el sonido de un juguete roto, ni el crujido del vinilo al impactar contra el suelo. Fue un alarido real, un chillido agudo, penetrante, como el de un ser vivo. Tan fuerte que los vigilantes del fraccionamiento lo escucharon y corrieron a ver qué sucedía. Javier, aún en shock, les pidió ayuda. Su abuela seguía inconsciente. Uno de los guardias sacó un frasco de alcohol y se lo pasó por el rostro. Poco a poco, la anciana comenzó a reaccionar, pero cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscar con la mirada, aterrorizada, como si temiera que el muñeco aún estuviera allí. Javier, temblando, se inclinó para recoger algunos de los objetos menos dañados, y en ese instante, lo vio. El muñeco estaba allí, bajo los restos del mueble, pero no era el mismo. Su rostro de vinilo, antes inexpresivo, había cambiado. Ahora tenía el ceño fruncido, los ojos más abiertos y brillantes, como si estuviera observándolo directamente. Y lo peor, una sonrisa sarcástica se dibujaba en su boca, una mueca burlona, retorcida, como si disfrutara de la escena. Buscaron por los alrededores, iluminando con sus linternas cada rincón. El silencio era absoluto, hasta que el perro se puso en alerta. Su cuerpo se tensó y comenzó a gruñir de manera agresiva, con el pelaje erizado. Sin previo aviso, salió disparado hacia unos arbustos cercanos y empezó a ladrar como si hubiera encontrado algo. Pero en cuestión de segundos, su comportamiento cambió. El animal lanzó un gemido lastimero y retrocedió con la cola entre las patas, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Cuando los vigilantes y Javier iluminaron los arbustos, lo vieron. El muñeco. Pero esta vez no estaba tirado en el suelo. Se movía, corría, con movimientos torpes pero claramente dirigidos, como si tuviera voluntad propia. Uno de los guardias exclamó con horror: «Eso no es posible». Otro, sin pensarlo, se persignó y comenzó a rezar. En cuestión de segundos, el miedo se apoderó de todos, y sin decir más, los vigilantes regresaron corriendo a su caseta de seguridad, negándose a seguir con la búsqueda. Javier, todavía incrédulo por lo que había presenciado, recordó de golpe a su abuela. Corrió de regreso a la casa con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cuando entró, su peor miedo se hizo realidad. Todo estaba destrozado. La ropa, los platos, los libros. Todo había sido lanzado al suelo, como si una fuerza invisible hubiera arrasado con cada rincón del departamento. Y en medio del caos, su abuela yacía en el suelo, inmóvil. Se arrodilló a su lado y trató de reanimarla.
Fue entonces cuando notó que estaba en un estado preocupante. Sin dudarlo, llamó a emergencias, y la rápida intervención médica la ayudó a estabilizarse. Sin perder un segundo, Javier llamó a emergencias. La ambulancia llegó poco después y lograron estabilizar a doña Cecilia. Una vez más, se había salvado por poco. Después de una semana, doña Cecilia fue dada de alta y regresó a su casa. Desde entonces, no se separaba de un crucifijo y un rosario bendito, recorriendo el departamento con la esperanza de mantener alejadas las energías que la acechaban. Pero el miedo persistía. Javier llamó al programa, angustiado. Mientras narraba lo ocurrido, una enorme sombra se manifestó en su hogar. Desesperado pidió ayuda. Desde la cabina, se solicitó a los oyentes que oraran por ellos y se hizo sonar una campana tibetana para purificar el ambiente. Poco después, la sombra desapareció. Se acordó visitarlos para una investigación. 2 días después, el maestro Eric Sojam, la vidente Ruth, el productor Ignacio Muñoz y él llegaron a la casa. El ambiente era denso, opresivo. Apenas se disponían a hablar con Javier y su abuela cuando, ante la mirada atónita de todos, apareció una sombra de más de 2 metros. Permaneció inmóvil unos segundos antes de dirigirse hacia las habitaciones. La siguieron hasta la recámara de doña Cecilia. Un frío intenso los envolvió. El aire se volvió pesado y el vaho escapaba de sus bocas. Ruth, inquieta, aseguró que había muchas presencias en ese lugar. Salieron de la habitación y el maestro Sohan colocó un altar, encendió velas y sacó una cruz de San Benito. Comenzaron a orar. Al volver a la habitación, Ruth se sorprendió al afirmar que cientos de seres oscuros se congregaban allí. La temperatura descendió aún más y un hedor putrefacto impregnó el aire. Javier se asomó para ver qué ocurría, pero de repente su cuerpo se debilitó y estuvo a punto de desvanecerse. Su rostro perdió color y su mirada se nubló. Mi productor y yo lo sujetamos antes de que cayera. Algo lo estaba alcanzando. El maestro Sohan no tardó en advertirlo. Javier era demasiado susceptible a la influencia de aquellas entidades. Si se acercaba más de lo debido, podrían aprovecharse de él, invadirlo, debilitarlo. Sin más opción, lo llevaron a la sala con su abuela. Doña Cecilia temblaba, con las manos cubriéndose el rostro, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El terror la tenía paralizada. Javier, todavía en estado de shock, logró susurrar lo que había sentido. Una sombra. Me abrazó, dijo con voz débil. Apenas terminó la frase, su cuerpo perdió toda fuerza y sus piernas cedieron. Se desplomó en el sofá, con la mirada perdida, mientras Ignacio se quedaba con él y con la anciana. Mientras tanto, en la habitación, los parapsicólogos continuaban con su labor. Con los ojos cerrados, recitaban oraciones en latín, rechazando la presencia que se ocultaba en las sombras. La energía era pesada, asfixiante. Él, sintiendo la opresión del ambiente, abrió su Biblia y comenzó a orar. Y fue entonces cuando algo se manifestó. Un florero, que hasta ese momento había permanecido intacto en una repisa, salió disparado con violencia. Se dirigía directamente a su rostro. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, inclinando la cabeza justo antes de que el objeto impactara contra la puerta de un armario con un estruendo seco. La fuerza con la que fue arrojado era inhumana. No hubo tiempo de procesarlo. Desde la sala, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Javier. Los parapsicólogos continuaron con sus rezos, pero él no lo dudó. Corrió hacia la sala. Justo cuando entraba, un escalofrío recorrió su espalda. Algo lo sujetó de la pierna izquierda, inmovilizándolo. No se atrevió a mirar hacia abajo. Sintió la presión aumentar, como si algo intentara arrastrarlo. Con un esfuerzo desesperado, invocó la ayuda de Dios. Y de golpe, la presión desapareció. Al levantar la vista, vio lo imposible. La sombra estaba allí. No se ocultaba más. Con movimientos fluidos, casi etéreos, cruzó la sala y abrió la cortina que daba a un pasillo. Luego, como si supiera exactamente a dónde dirigirse, entró en la habitación de Javier. Cuando llegó,
La escena lo dejó sin aliento. Javier estaba de rodillas, sujetando con fuerza una cruz de madera que colgaba en la pared. Su rostro estaba desencajado, pero su fe era inquebrantable. Sus labios murmuraban oraciones, tratando de repeler a la presencia que se cernía sobre él. Minutos después, el maestro Sohan y Ruth llegaron apresurados. Sus rostros lo decían todo. Aquello no era una simple entidad errante. Era algo mucho más fuerte. Un ser de oscuridad, susurró Ruth. Alguien lo llamó, alguien con el nombre de Raziel. Los parapsicólogos explicaron que, en algún momento, una persona había habitado ese apartamento y había invocado algo que no debía, y aunque aquel inquilino ya no estuviera, lo que había traído seguía allí, anclado al lugar, alimentándose del miedo y el sufrimiento. Pero el ritual ya había comenzado. Con la ayuda de seres de luz, la energía oscura fue finalmente expulsada. El ambiente en la casa cambió. La opresión desapareció. La calma, después de tantos años de terror, al fin volvía. Hace 20 años, cuando una familia con grandes esperanzas decidió invertir sus ahorros en un terreno alejado de la ciudad. Con esfuerzo y dedicación, construyeron una casa con 6 departamentos, pensando en un futuro próspero. Los padres y sus 5 hijos, ya casados, se instalaron allí, creyendo que aquel lugar se convertiría en un refugio para su linaje. Pero los muros de esa casa pronto serían testigos de algo mucho más oscuro. Todo comenzó con un juego, un simple acto de curiosidad, o al menos eso pensaron en un principio. Una noche, alguien en la casa decidió jugar con la ouija. Lo que ocurrió después marcó el inicio de su desgracia. La fortuna, antes estable, comenzó a desmoronarse como si una fuerza invisible la devorara poco a poco. Las enfermedades aparecieron sin razón aparente, como si una sombra se hubiese posado sobre cada uno de los habitantes. Pero lo más aterrador no era el deterioro físico ni la ruina económica. Lo peor era la sensación de que algo los observaba, algo que había sido despertado y que, desde entonces, nunca más los dejó en paz. A lo largo de 2 décadas, la tragedia se aferró a aquella familia como una maldición imposible de romper. 5 de sus miembros murieron en circunstancias inexplicables, y la casa, que alguna vez fue símbolo de unión, se convirtió en un epicentro de horror. Los 6 departamentos donde residían comenzaron a ser testigos de fenómenos que desafiaban toda lógica. Enfermedades repentinas debilitaban a sus habitantes sin diagnóstico alguno, mientras que el miedo se apoderaba de sus mentes. 3 de las familias, incapaces de soportar más aquel infierno, dejaron de dormir. Algo en la casa los acechaba, pero parecía concentrarse en ellos con una intensidad aterradora, como si una presencia los hubiera marcado. Al principio eran simples ruidos, susurros ininteligibles que recorrían los pasillos en la madrugada, el crujir de puertas que nadie había tocado. Pero con el tiempo, lo inexplicable se tornó insoportable. Las camas se movían violentamente en plena noche. Los platos caían de los estantes como si una mano invisible los arrojara al suelo con furia. Sombras se deslizaban por las paredes, siempre en los rincones donde la vista no alcanzaba a enfocar con claridad. Y lo peor, un hedor insoportable, una pestilencia que se adhería a la piel y que parecía emanar desde los cimientos mismos de la casa. Cuando el pánico se convirtió en desesperación, las familias comenzaron a huir, una a una. Buscaron refugio en otro lugar, dejando tras de sí una estructura a medio habitar, consumida por la presencia de algo que jamás debió ser despertado. La idea de que todo aquello fuera consecuencia de la ouija era imposible de ignorar. Lo que había comenzado como un simple juego se había transformado en un portal abierto a lo desconocido. Con la necesidad urgente de recuperar la paz, decidieron acudir a un sacerdote, esperando que su fe lograra purificar lo que ya parecía condenado. El religioso llegó acompañado de un miembro de la familia. Apenas puso un pie en el zaguán, se detuvo en seco. El silencio se hizo profundo, como si la casa lo hubiera reconocido. «Aquí hay algo muy malo y muy poderoso», murmuró con un tono gélido. Sin cruzar el umbral, anunció que debía consultar con sus superiores.
No se atrevió a entrar. Semanas después, alguien más se presentó en el umbral de la casa. No era un sacerdote, sino una bruja, una mujer que aseguraba tener el poder de enfrentarse a cualquier entidad que morara allí dentro. Llegó acompañada de su hija, una niña de apenas 12 años, quien parecía observarlo todo con un aire distante. Cuando la bruja finalizó el ritual, recogió sus cosas con la seguridad de quien ha cumplido su labor. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, la atmósfera en la casa cambió. Su hija, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se quedó inmóvil. Sus ojos, vacíos y sin parpadeo, parecían mirar más allá de lo que cualquier otro podía ver. Su madre la llamó 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. La niña avanzó lentamente, como hipnotizada, dirigiéndose sin dudar hacia la escalera. El pánico se apoderó de la bruja. Corrió tras ella, tratando de detenerla, pero la niña seguía avanzando con la determinación de quien obedece un mandato invisible. La tensión creció entre los presentes. Todos observaban con un nudo en el estómago, sabiendo que algo que ninguno de ellos podía ver, la llamaba desde la oscuridad que yacía bajo los peldaños. Fue entonces cuando la madre, en un acto desesperado, la abofeteó con fuerza. El sonido de la bofetada resonó en la casa como un latigazo. La niña parpadeó y de golpe pareció volver en sí. Su rostro se contrajo en un llanto angustiante mientras se aferraba a su madre. Entre sollozos, explicó que algo había tomado el control de su voluntad, una presencia que susurraba en su mente, atrayéndola hacia la escalera, exigiéndole que se acercara. La bruja, al escucharla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su expresión, hasta ese momento segura, cambió por completo. Con voz baja y temblorosa, anunció que aquello superaba sus capacidades. «No puedo ayudarles», murmuró. «Aquí hay algo que no debería estar en este mundo». Tomó la mano de su hija y salió sin mirar atrás. Días después, la historia llegó a oídos de un investigador. Carlos, uno de los miembros de la familia, lo contactó con voz temblorosa. «Tienen que venir», le dijo. «La bruja se fue, pero esto sigue aquí». La propuesta fue inmediata. Organizarían una investigación. La familia, aunque aterrada, aceptó. Pero llegar a la casa no sería sencillo. La camioneta se perdió en las calles, algo insólito considerando que el conductor conocía bien la ciudad. Parecía como si el destino mismo se retorciera, tratando de impedirles llegar. No era la primera vez. En casos como estos, los parapsicólogos advertían que algunas entidades alteraban el entorno para evitar ser descubiertas, para retrasar lo inevitable. Pero finalmente llegaron. No estaban solos. Una doctora en psicología, con amplio conocimiento en parapsicología, se unió al equipo. Junto a ella, el maestro Sohan, un hombre que había dedicado su vida entera a lo sobrenatural. Ignacio Muñoz, el productor del investigador, también estaba presente. Al llegar, varios miembros de la familia los recibieron con rostros cansados, llenos de miedo. Carlos aún no llegaba del trabajo, pero la investigación no podía esperar. La casa se alzaba frente a ellos, imponente y silenciosa. Una construcción de 2 niveles, con un amplio estacionamiento y 6 departamentos. A lo lejos, la escalera que conducía al primer piso se erguía como una sombra amenazante. El ambiente en la casa se había vuelto denso, cargado de una energía indescriptible. Los parapsicólogos, después de recorrer cada rincón, hicieron una afirmación escalofriante. Bajo la escalera no había solo un espacio vacío, sino un portal. No uno físico, sino una puerta dimensional que permitía la entrada y salida de entidades de diferentes niveles y naturalezas. Algo se filtraba desde allí, algo que no pertenecía a este mundo. La doctora, con voz firme pero serena, sugirió que alguien se parara justo debajo de la escalera, en el epicentro de aquella perturbación. No era una simple recomendación, sino una forma de sentir lo que allí sucedía, de percibir aquello que permanecía oculto a la vista. Sin dudarlo, él aceptó. Dio unos pasos
y en cuanto se situó bajo el marco de los escalones, una sensación helada recorrió su cuerpo. El aire parecía más espeso, como si de repente le costara respirar. Un peso invisible se aferró a su pecho, una angustia creciente que sin razón aparente se apoderó de su mente. Y entonces ocurrió un dolor agudo, como si una aguja se clavara directamente en su corazón. Su mano instintivamente se posó sobre el pecho y su rostro se contrajo en un gesto de incomodidad. La doctora notó el cambio inmediato en su expresión y le preguntó si algo andaba mal. Nada, respondió con esfuerzo, tratando de convencer tanto a ella como a sí mismo de que solo eran los nervios. Pero el dolor persistía, pulsante, como si algo se hubiera incrustado en lo más profundo de su ser. Nunca había sufrido problemas cardíacos, pero esa punzada ardía como una advertencia silenciosa. Más tarde, decidió hablar con el maestro Sohan sobre lo ocurrido. El hombre, con años de experiencia en lo sobrenatural, lo miró con seriedad y realizó una exploración energética. Lo que encontró fue perturbador. Una estilla, no física, sino espiritual, se había incrustado en su pecho. «Alguien te ha marcado», le dijo con voz grave. «Algo oscuro te ha dejado esto», y con un ritual silencioso, procedió a retirarla. Apenas lo hizo, el dolor desapareció como si nunca hubiera existido. Todo quedó registrado en video. Ignacio, su productor, había documentado cada segundo de la experiencia. Sin embargo, al revisar la grabación, descubrieron algo inquietante. Justo en el momento en que él sintió la punzada, la cámara captó una mancha alargada sobre su pecho. Una sombra que no debía estar allí. Pero lo más escalofriante era que, al moverse, su propio brazo cruzaba el área afectada sin que la sombra desapareciera. No era un simple reflejo, no era una ilusión óptica. Aquello estaba adherido a él, como si lo estuviera acechando. Y cuando el maestro Sohan realizó la extracción, la sombra en el video se desvaneció sin dejar rastro. La presencia no se conformó con ser descubierta. Los parapsicólogos detectaron una entidad de gran poder y decidieron actuar de inmediato. Encendieron velas, comenzaron a orar en latín y arameo y sellaron el área con un ritual de protección. La temperatura descendió bruscamente. El detector de energía vibraba con intensidad, señalando un pico de actividad inusual. El ambiente era opresivo, como si algo luchara por permanecer en ese lugar. De repente, un estruendo estremeció la casa. Un mueble metálico cayó con brutalidad desde la azotea, impactando a pocos centímetros de la doctora y de él. Si hubiera golpeado a alguien, las consecuencias habrían sido fatales. El impacto fue tan violento que el sonido resonó por toda la estructura. Sin perder un segundo, él y el maestro Sohan subieron corriendo para descubrir quién o qué lo había arrojado. Pero arriba no había nadie, solo unas cajas, botellas vacías y 2 sillas corroídas por el tiempo. No había forma de que alguien hubiera escapado sin ser visto. Y lo más inquietante de todo, aquel mueble había estado allí, abandonado, durante más de 1 año. Carlos llegó en ese momento, con el rostro visiblemente tenso. Intercambiaron unas palabras rápidas mientras la doctora y el maestro Sohan subían al primer nivel. La energía en el ambiente se hacía más densa, más pesada, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Para evitar cualquier accidente, marcaron el inicio de la escalera con una hilera de velas encendidas, una barrera simbólica que nadie debía cruzar. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió y entró una mujer. Teresa, un familiar de los habitantes de la casa. Su llegada no habría sido inquietante de no ser por un detalle. Al cruzar el umbral, sacó de su bolso un pequeño frasco y, sin dudarlo, untó su contenido en el cuello y el rostro. Él la observó con curiosidad. No pudo evitar preguntar qué contenía la botella. «Es un bálsamo especial», respondió con naturalidad, como si la protección contra lo desconocido fuera un hábito cotidiano para ella. Se dirigió con determinación a la escalera, ignorando las advertencias. «No puedes subir», le dijo él, señalando las velas que los parapsicólogos
habían colocado para delimitar la zona peligrosa. Pero Teresa apenas lo miró. «No importa», dijo con seguridad. «Tengo un don. Yo puedo ayudar». Sin esperar más, comenzó a subir. Apenas alcanzó el tercer escalón, su cuerpo se detuvo de golpe. La expresión en su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrados. De pronto, un grito desgarrador escapó de su garganta. «¡Ahí está! ¡Se me quiere meter! ¡Ayúdenme, por favor!». La desesperación en su voz erizó la piel de todos los presentes. Su cuerpo comenzó a temblar y, en un intento frenético por alejarse de aquello que solo ella parecía ver, descendió rápidamente, casi tropezando con los escalones. Él reaccionó al instante, tomándola del brazo, tratando de calmarla, pero la mujer estaba fuera de sí. Su respiración era errática, su piel helada y húmeda por el sudor. En ese momento, el maestro Sohan bajó con prisa. Observó la escena con gravedad y se inclinó hacia Teresa, preguntándole qué había sentido. Sus palabras fueron claras y tajantes. Había algo en la escalera. Algo que la había llamado, que había intentado entrar en ella. Los familiares la sentaron en una silla en el patio, tratando de tranquilizarla. Pero Teresa ya no era la misma. Sus ojos perdidos, su cuerpo tembloroso, su mente atrapada en el terror absoluto. Apenas lograba pronunciar palabra. Mientras tanto, él retomó la transmisión, esperando la evaluación final de los parapsicólogos. Cuando hablaron, sus palabras helaron la sangre de todos los presentes. No solo había una entidad en la casa. Se trataba de un demonio de gran nivel, una presencia oscura que dominaba el lugar. Pero no estaba solo. Con él, habitaba el espíritu de una bruja, una mujer que en vida se había entregado por completo a las artes oscuras y que incluso en la muerte continuaba ejerciendo su influencia. Ambos retenían almas dentro de aquella casa, almas atrapadas, condenadas, sometidas a un sufrimiento eterno. Lo más escalofriante era la sospecha de los parapsicólogos. Todo había comenzado con un juego. Alguien, quizás sin saberlo, había abierto la puerta con la ouija, y ahora, lo que había sido llamado no estaba dispuesto a marcharse. El tiempo pasaba y Teresa seguía atrapada en un estado de terror absoluto. Sus manos temblaban, sus ojos permanecían abiertos de par en par, como si siguieran viendo algo que los demás no podían percibir. Sus hermanas intentaban hacerla reaccionar, hablándole con suavidad, tomándola de los brazos, pero nada parecía devolverla a la realidad. Él se acercó con cautela, preguntándole si ya se sentía mejor. La respuesta fue escalofriante. Con un hilo de voz, casi un susurro, murmuró: «Hagan algo, por favor». Su dedo, tembloroso, continuaba apuntando al primer escalón de la escalera. No podía apartar la vista de ese punto, como si algo allí la estuviera llamando. Intentó hacerla entrar en razón. «No pienses en eso», le dijo con firmeza. «Dirige tu mente a Dios. No le des poder sobre ti». Pero Teresa no reaccionaba. Su respiración se aceleraba, el sudor resbalaba por su frente y el pánico en sus ojos se intensificaba. Sin perder tiempo, llamó al maestro Sohan. El parapsicólogo se inclinó frente a ella, tomándola con suavidad por los hombros. Sus ojos se encontraron con los de Teresa y con voz calmada, casi paternal, le ordenó: «Escúchame. Respira profundo. Mantén la calma. Nada puede hacerte daño si no se lo permites. Pide ayuda a quien más fe le tengas. Pero sobre todo, no dejes que entre en ti». Pero era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los presentes cuando el rostro de Teresa comenzó a transformarse. Sus facciones se endurecieron, sus ojos adquirieron un brillo rojizo antinatural, y una mueca de cólera apareció en su expresión. De su garganta surgió una risa perversa, gutural, como si algo ajeno a ella estuviera disfrutando del momento. Y entonces, con una voz que ya no era la suya, habló: «Conmigo no van a poder, me llamaron y nunca me voy a ir de aquí». El aire en el patio se volvió gélido, un frío imposible, antinatural, que se colaba en los huesos y erizaba la piel.
Los familiares de Teresa se alejaron de inmediato, aterrados, mientras la sombra de lo imposible se cernía sobre ella. El chófer, incapaz de soportarlo, huyó sin mirar atrás. Él, con la mente atrapada entre el asombro y el miedo, apenas pudo reaccionar cuando los parapsicólogos comenzaron a actuar. Las oraciones comenzaron en voz alta, en latín y arameo, resonando en el aire como campanadas de guerra. «En nombre de Dios, sal de este cuerpo», exclamaban con fuerza, enfrentándose a lo que habitaba en ella. Pero Teresa no cedía. Su cuerpo se retorcía, sus gestos eran espasmódicos y grotescos, y de su garganta brotaban gemidos y palabras en una lengua desconocida. Entonces, ocurrió lo impensable. De repente, su cuello se inflamó, como si algo dentro de ella estuviera expandiéndose. Sus labios se separaron en un grito desgarrador, pero lo que salió de su boca no fue una sola voz, sino muchas. No eran ecos, eran múltiples voces, solapadas entre sí, gritando al unísono, como si varias entidades se manifestaran a la vez a través de su cuerpo. Todos los presentes quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Un alarido inhumano sacudió el ambiente antes de que, con un espasmo violento, Teresa cayera desmayada. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Los parapsicólogos continuaron orando, susurrando palabras de protección, mientras los familiares de Teresa se aferraban unos a otros, horrorizados. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Durante 20 minutos, la señora Teresa permaneció inconsciente, su cuerpo inmóvil y su respiración entrecortada. La tensión en el ambiente era palpable, como si la oscuridad que la había poseído aún se resistiera a soltarla por completo. Pero entonces, con un suspiro profundo, sus ojos se abrieron de golpe. Sus pupilas vagaban sin rumbo, confusas, y al darse cuenta de dónde estaba, rompió en llanto. El maestro Sohan observó a los presentes con serenidad, pero en su mirada había una advertencia velada. «El ser oscuro que la poseyó se ha ido», dijo con voz firme. Sus palabras trajeron un alivio inmediato a la familia, que corrió a abrazar a Teresa. Los parapsicólogos no tardaron en advertir a todos los presentes. Nadie debía cruzar la línea de velas que habían colocado en la escalera. El peligro aún no había pasado del todo. Aunque la posesión había terminado, la energía en la casa seguía siendo inestable. Algo más se movía en las sombras. Poco después, llegó la confirmación que todos esperaban. Los parapsicólogos concluyeron que las almas atrapadas en aquella casa finalmente habían encontrado la luz. Fueron liberadas, llevadas al plano de existencia que les correspondía. Pero no todo fue resuelto. El espíritu de la bruja y los seres de oscuridad que habitaban con ella habían sido confinados a un lugar del que no podían escapar. La puerta que había permanecido abierta durante 20 años finalmente fue sellada, y así quedaría, mientras nadie volviera a abrirla. Eran las 1:30 de la madrugada cuando finalmente se retiraron. La casa quedó en un inquietante silencio, como si aún resonaran los ecos de lo que había ocurrido. Pero la noche no terminó ahí. En el camino de regreso, mientras el vehículo atravesaba la ciudad vacía, él tomó su teléfono y contactó a su productora, Georgina Bills. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Habían recibido una avalancha de correos electrónicos y llamadas. Decenas de personas, al escuchar la transmisión, habían manifestado su preocupación por Teresa. Muchos incluso se habían unido en oración por ella, deseando su bienestar y su liberación. No la conocían, jamás la habían visto, pero algo en su historia los había tocado profundamente. Aquello le hizo pensar. Más allá del horror, del misterio y de los relatos, había algo que unía a todas aquellas personas: la empatía, el deseo de ayudar. Saber que una simple transmisión podía generar tal nivel de solidaridad era algo que, en medio de toda la oscuridad, traía un rayo de luz. Sin embargo, algunas personas también expresaron su inquietud. Preguntaban si escuchar estas historias podía atraer la misma mala energía a sus vidas. Era una duda legítima, pero la respuesta era clara. El único riesgo era la sugestión.
Escuchar relatos como estos no abría puertas, no invocaba nada. Lo peligroso no era la historia en sí, sino el contacto directo con aquello que las provocaba. Las historias que se entrelazan en estos relatos no son solo sobre encuentros con lo desconocido, sino sobre la fragilidad de la realidad tal como la entendemos. Todo comienza con un detalle insignificante, un sonido nocturno, una sombra fugaz, un objeto fuera de lugar. Pequeñas señales que al principio parecen fruto de la imaginación o simples coincidencias. Pero lo desconocido rara vez se manifiesta de golpe. Se filtra lentamente hasta que es imposible ignorarlo. Algunos intentan luchar, otros huyen. Pero ¿se puede realmente escapar de aquello que no pertenece a este mundo? Los rituales se realizan, las oraciones se elevan, el ambiente cambia. Las energías parecen disiparse, las sombras se retiran, pero ¿desaparecen realmente? O quizás solo aguardan, porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. ¿Y si todo esto no es el final, sino apenas una pausa? ¿Quién será el próximo en escuchar un susurro en la oscuridad y preguntarse si está realmente solo? Las historias de este video están basadas en testimonios reales de personas que aseguran haber vivido lo inexplicable. Algunos relatos pueden resultar perturbadores. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.